Vamos a ver qué nos toca hoy. Tenemos un camino largo, por lo menos en número de objetivos. Vamos a ver un par de videos de experimentos incluso. Son experimentos que nos van a mostrar cómo ejercen los fluidos su presión. Esto es importante porque uno pierde de vista, sobre todo con los fluidos, con el aire atmosférico, uno pierde de vista que el aire está allí, porque estamos inmersos en él y es transparente para nosotros. Entonces, hay algunas propiedades de la manera como todos los fluidos, no solo el aire, sino todos los fluidos ejercen su presión. Entonces, vamos a conocer con ese par de videos y ahí vamos a sacar algunas conclusiones. Eso nos va a llevar a la necesidad de pensar qué ocurre con una persona, por ejemplo, con cualquier punto que esté en el interior de un fluido, pero que externamente también está ese fluido interactuando con la atmósfera. O sea, ¿qué ocurre con los puntos en el interior del fluido? ¿Se transmite la presión atmosférica o no? ¿El fluido aísla realmente al objeto mecánicamente de la presión atmosférica o no? Eso nos va a llevar al principio de Pascal. Esta pregunta se la hizo Pascal y entonces vamos a ver la formulación que él nos heredó. Y entonces, en base a ese principio de Pascal, vamos a deducir una ecuación muy básica, ¿verdad? Muy básica, si quieren la fundamental, en la que se basan los sistemas hidráulicos, que se basa en el principio de Pascal. Esa ecuación creo que aparece un problema en la tarea, la van a poder resolver con esa ecuación. Y nos permite también definir los conceptos de presión absoluta, manométrica y barométrica. Vamos a ver cuál es la diferencia. Esto va a ser importante en la aplicación de algunos problemas, porque los enunciados de los problemas que vamos a resolver mañana, o tal vez hoy comenzamos, por lo menos con los de presión. Uno debe tener cuidado si le piden a usted la presión absoluta o le piden la presión manométrica. Entonces, aquí vamos a tener la luz suficiente para poder resolver esos problemas. Y después, a nivel de descripción, nada más, vamos a ver la última fuerza que vamos a estudiar en este curso de mecánica, ¿verdad? Es la fuerza de flotación. Es muy sencilla, es una fuerza de interacción. ¿Qué ocurre cuando usted interactúa con un sólido? Pues el sólido le ejerce una fuerza a usted. Si usted empuja a un sólido, el sólido ejerce una fuerza en sentido contrario en cumplimiento de la tercera ley de Newton. Pues lo mismo ocurre si uno interactúa con un fluido. ¿Qué sucede si yo me sumerjo en un fluido? Interactúo con el fluido. Entonces ahí aparece en escena esta última fuerza que vamos a estudiar. Y es en la que más tiempo vamos a dedicar. Probablemente todo mañana va a estar dedicado solo a problemas el principio de Arquímedes. Y esperen que de ahí va a venir la primera prueba de estos problemas de aplicación del principio de Arquímedes, que sería el próximo viernes. Y entonces, utilizando la definición que el mismo Arquímedes nos dejó de esa fuerza de flotación, vamos a deducir la ecuación con la que vamos a resolver ese tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre los objetivos? Son bastantes, pero son realmente de cortos, ¿verdad? ¿Alguna duda? Yo creo que todo claro, ingeniero. Bueno, vamos al primero entonces. ¿Cómo ejercen los fluidos su presión? Este video lastimosamente de manera original aparece con una resolución baja, entonces ni modo, vamos a tener que verlo así. No sé si ustedes han visto estos desafíos de Bigman, no sé si habían visto esto, sale un tipo haciendo experimentos de física y de química con un tipo disfrazado de ratón. Pues en este caso, este experimento que él hace nos da una idea de cómo ejercen los fluidos su presión, entonces observen. ¿Veis alguno de estos experimentos que sea en presencia de un adulto y siguiendo nuestras instrucciones? Y más importante, tened cuidado. Mister obeso y traicionero roedor, te desafío a que con este martillo partas esta regla en dos. Fíjense lo que le está solicitando. Él quiere que con el martillo parta una regla. Pues nada más sencillo. Perdón, disculpen. Regla en dos. Eso lo hago yo con la culata a la espalda. Disculpen. Y yo partas esta regla en dos. Eso lo hago yo con la culata a la espalda.
Entonces, miren, sin embargo, le pone una condición. Pero no puedes sujetar la regla. Eso me da lo mismo. Observa. Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, no hay problema. Voy a golpear la regla y se va a quebrar, pero vean lo que pasa. Claro, ¿verdad? Lo que era de esperar. Y se quiebra la cámara. ¿Que rompiera la regla o que rompiera la cámara? No me acuerdo. Luego arreglaremos los destrozos. Lester, te enseñaré cómo se hace antes de que conviertas esto en un programa de radio. Primero colocaré la regla sobre la mesa. Fíjense bien, para evitar eso, usted tiene que sujetar la regla, ¿no es cierto? ¿Aló, están todavía ahí? ¿Aló, Sí, aló? aquí estamos, ingeniero. ¿Verdad? Yo tengo que sujetar la regla porque si no pasa lo que el ratón hizo. Pero ¿cómo la va a sujetar? En lugar de la mano. Sí, y luego, para que quede bien sujeta, voy a utilizar esto. Tal que así. Una hoja de papel. Entonces, a priori, ¿qué va a pasar cuando él golpee? Uno dice, bueno, pero una hoja de papel es muy liviana, no es comparable con la mano, ¿no es cierto? Con la rigidez de la mano. Pero entonces vean lo que ocurre. Oh, espera un momento, Bisman. ¿Estás diciéndome que con estas endebles hojas de periódico vas a sujetar la regla para partirla por la mitad? ¿Qué dices? ¿Que no puedo hacerlo? Digo que no puedes poder. ¡Claro que puedo poder! Voy a darle un leñazo. Marta de Lester. Y... Miren, mágicamente, sin embargo, lo sostiene. ¿Por qué? ¿Por qué lo sostiene? Bueno, entonces la explicación es uno queda así como, no es posible. ¿Cómo es posible que esas hojas hayan sido capaces de soportar eso, ¿verdad? Pues entonces lo que ocurre es que el aire encima de la hoja, por eso él tuvo cuidado de elegir una hoja con área grande, lo más grande posible, un periódico extendido, ¿verdad? Entonces, el aire que está sobre la hoja pesa. Y ese es el concepto precisamente de presión. O sea, tenemos nosotros sobre la hoja, aquí tenemos la hoja, ¿verdad? Una masa de aire. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer el concepto de presión? Entonces, toda esta masa de aire pesa, ejerce su peso sobre esa área. Entre más grande sea la hoja, mayor va a ser la presión ejercida. Entonces aquí tenemos el peso de toda la masa de aire, desde aquí hasta la atmósfera, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Dividido por esta área, el área del periódico. Por eso él tuvo cuidado de elegir una superficie grande. Esto genera la presión. Y la presión es tan fuerte que es capaz de soportar, de sustituir a la mano y evitar que esa hoja se rompa. Perdón, evitar que la hoja de papel se rompa y en lugar de eso sostener a esa varilla, ¿verdad? Quiere decir que nos deja el experimento que los fluidos ejercen su presión, así como lo vimos, sobre áreas, ¿verdad? De arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aló, aló, aló. No, ingeniero. Bueno, Todo, sí, todo claro. vamos. ¿Qué me decía? ¿Algún comentario? ¿Qué me iba a decir? No, no, todo claro, todo claro. Vamos al segundo experimento. Fíjense bien ahora en este experimento que está aquí. A ver cómo accedo a él. Permítanme. Vamos a este segundo experimento. Fíjense bien. Esta persona vierte agua en un vaso. ¿De acuerdo? Esa agua que está ahí pesa, tiene masa.
Y la cubre, fíjense bien, la cubre con una superficie lo más grande posible que encontró, rígida. ¿Qué va a hacer? La va a invertir, primero sosteniéndola con la mano. Es decir, vamos a tener, fíjense bien, vamos a tener, ya lo vamos a ver después, una masa de agua dentro del vaso, ¿verdad? Que tiene peso, todo esto está lleno de agua, sostenido por una tapadera. Entonces, esta agua pesa y evidentemente que pesa más que la tapadera. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos la presión ejercida por el agua sobre esta área que está cubierta. Aquí tenemos la presión. O sea, está la masa de agua por la gravedad dividida por esta área de acá. ¿Verdad? ¿Qué sucede si cuando él suelte el plástico? Pues el sentido común de uno le dice que esto se va a caer y se va a llenar todo de agua. El agua se va a derramar. ¿No es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Aló, aló? Sí, yo diría que se caería. Bueno, entonces vamos a ver lo que ocurre. Vamos ahora a ver lo que ocurre. Ya sabiendo lo que esperamos. Ahora lo va a soltar. ¿Ven? No se cayó. ¿Quién lo sostiene? Miren, ¿quién lo sostiene? ¿Qué me dicen? ¿Qué cosa misteriosa? El vacío que se hace con el agua. No, porque el bote está totalmente lleno. Lo que lo sostiene es el aire empujando de abajo hacia arriba. Todo el aire que está rodeando a esto no solo empuja, como en el experimento anterior, de arriba hacia abajo, sino que también empuja de abajo hacia arriba. O sea que tenemos este experimento, lo que nos muestra es que el aire, en general, los fluidos, ya generalizando, ¿verdad? Ejercen su presión en todas las direcciones. O sea que la presión de la atmósfera también se ejerce de abajo hacia arriba. Y es como una mano sustituye, como en el primer experimento, a la mano que sostenía la varilla, pues ahora sustituye a la mano que sostiene a esta hoja de plástico, ¿verdad? Entonces, lo que nos deja el experimento es, como resultado, que la presión de los fluidos se ejerce en todas las direcciones. Es más, si usted tomara un globo con aire, ¿verdad? Un globo, lo llena con aire y le ata una piedrita, una piedra, y lo hunde en el océano y además se verifica que de alguna manera con una cámara que va hundiéndose con la misma rapidez, se va a dar cuenta que a medida que desciende, su volumen se hace cada vez menor. Y lo más importante, no pierde su forma esférica. Eso significa que el fluido, en este caso el agua, está ejerciendo su presión de la misma manera en todas las direcciones. De forma entonces que el objeto mantiene su forma, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos dejan estos dos experimentos. Hay muchos más experimentos que ustedes pueden hacer, pero esos son los que he encontrado que suficientes para describir, ¿verdad? Entonces, salta en escena una pregunta.
Vamos a ver, vamos a plantear esa pregunta acá. Voy a duplicar esto. Los fluidos, decíamos, ejercen su presión en todas las direcciones. Muy bien. Entonces vamos a plantear el siguiente caso. Vamos a suponer que tenemos una masa de agua, así, una masa de agua. Por ejemplo, podría ser una piscina. Y que tomamos a un objeto y ese objeto lo sumergimos en la piscina, ¿ok? Ese objeto queda sumergido ahí, perdón, en la piscina. Lo sumergimos. Entonces, fíjense bien. Antes, el objeto estaba afuera. Aquí, lo voy a poner acá. Acá, por ejemplo. Voy a elegir otro color mejor para que podamos ver el contraste. Vamos a ponerlo de este color, ¿verdad? Entonces, antes el objeto estaba aquí, afuera, interactuando con la atmósfera, ¿no es cierto? Él interactuaba con la atmósfera. Entonces aquí la presión de la atmósfera se ejercía sobre él en todas las direcciones, como vimos en los experimentos. Aquí teníamos a la atmósfera y ejerciendo su presión en todas las direcciones sobre ese objeto, de arriba hacia abajo, etcétera, ¿verdad? Así. Entonces, cabe preguntarse lo siguiente, es una pregunta válida. ¿Qué ocurre? Y así, ¿verdad? Para no perder el tiempo dibujando esto. Ya saben ustedes que afuera hay presión ejercida en todas las... Aquí lo voy a dibujar, ¿verdad? Entonces, cabe preguntarse lo siguiente. ¿Qué sucede con la presión atmosférica cuando el objeto se hunde? O sea, ¿será que el objeto queda aislado mecánicamente por completo de la presión atmosférica, del fluido atmosférico, o no? ¿Me explico? Es decir, ahora que el objeto está hundido, es evidente que quien ejerce presión sobre él de manera inmediata, ¿verdad? Es el agua. Ahora vamos a tener el agua ejerciendo su presión porque es con la que él está en contacto, interactuando en contacto. Y ya sabemos entonces que el agua le va a producir lo mismo que la atmósfera, que es otro fluido. Entonces vamos a tener al agua ejerciendo su presión en todas las direcciones sobre ese objeto, ¿verdad? Vamos a tener eso, el agua empujando. Esta presión del agua la vamos a diferenciar de la presión de la atmósfera. Fíjense bien, de hecho los instrumentos que se utilizan para medirla son diferentes. Eh, ¿Todavía están ahí o ya se me aburrieron? ¿Aló? Aquí estamos, ingeniero. Ok, entonces fíjense bien, fíjense bien. Afuera, ejerce su presión la atmósfera. Esta presión que está ahí considerada es la presión de la atmósfera, lo voy a llamar PATM. PATM, ¿verdad? Bien, adentro, uno dice, bueno, el fluido con el que está interactuando de manera directa, ahora este objeto no es la atmósfera, sino que es un objeto diferente, es un fluido diferente, es un líquido. Entonces la presión que siente no la vamos a identificar, la vamos a identificar de manera particular como presión manométrica. Le voy a poner manométrica. La presión manométrica y la presión atmosférica son presiones debidas a fluidos diferentes. Entonces vamos a hacer una diferencia, una diferenciación que va a ser muy importante.
Las presiones de todos los fluidos ejercidos que no sean la atmósfera reciben el nombre de presiones manométricas, no se les olvide. Cuando a ustedes les digan en los enunciados, les hagan mención de presiones manométricas, les están hablando de las presiones ejercidas sobre el objeto que están observando o el sistema que están observando, pero debida a fluidos que no sean la atmósfera, no se les olvide eso. Y cuando les hablen de presión barométrica, ¿verdad? Se refiere a la presión ejercida por la atmósfera. ¿Ok? Pues entonces la pregunta todavía está en el aire. ¿Qué sucede con la presión atmosférica? ¿Será que este objeto queda totalmente aislado de la presión manométrica de la atmósfera y él solo siente la presión del fluido? Bueno, esta pregunta se la hizo Pascal. Ya no es necesario que nos compliquemos tratando de averiguar. Podemos ir y experimentar, y algunos de ustedes que han buceado quizás tengan una respuesta, ¿verdad? El hecho es que Pascal dedujo un principio que se llama, bueno, se llama el principio de Pascal, ¿verdad? Y ese principio dice lo siguiente: todo cambio de presión ejercido en un punto de un fluido incompresible, aquí hay que tener cuidado, ¿cuáles son los fluidos incompresibles? Los líquidos. Usted puede meter dentro, así, aquí por ejemplo, usted tiene aquí un émbolo, ¿verdad? Tiene dentro de ese objeto, dentro de este recipiente, tiene la posibilidad de introducir un fluido. Vamos a suponer que lo voy a replicar acá. Entonces tenemos aquí un recipiente y ese recipiente, aquí, podemos nosotros introducir dentro de él un fluido y estando ese objeto allí, ejercer una presión sobre él, ¿verdad? O sea, yo puedo tomar este recipiente, disculpen, no, ¿qué estoy haciendo? Am, y proveer un émbolo, de tal manera que yo pueda externamente ejercer presión sobre él. O sea, vamos a tener un émbolo que es una, ¿cómo se llama? Es una tapadera móvil. Entonces vamos a tener aquí una tapadera eh, móvil y cuando el fluido esté adentro, ejercemos una fuerza y empujamos esa tapadera, así. Ejercemos una fuerza allí y empujamos. Y entonces usted se va a dar cuenta que si aquí, dentro de este recipiente, lo que usted tiene es aire o cualquier fluido, usted va a lograr reducir el volumen del recipiente. O sea, usted va a lograr reducir el volumen del aire en el recipiente. O sea, los gases son fluidos compresibles, se pueden comprimir. Pero si en lugar de aire introducimos dentro de este recipiente un líquido cualquiera, por más que usted intente comprimirlo, aumentando la fuerza con la que empuja, o sea, aumentando la presión sobre él, usted se va a dar cuenta que va a ser imposible reducir su volumen. Por eso a los líquidos se les llama fluidos incompresibles. Bueno, entonces, ¿qué dice Pascal? Dice Pascal que si nosotros ejercemos una presión sobre una porción cualquiera del fluido que está aquí adentro, ¿verdad? Si usted ejerce una presión sobre él, esa presión se transmite uniformemente a todo el resto del fluido. Eso significa, volviendo al caso que teníamos aquí planteado, que la presión que la atmósfera está ejerciendo sobre la superficie del fluido, esta presión que está ahí, ¿verdad? Ejerciéndose sobre toda esa área de contacto
de la superficie del fluido, esta presión que está aquí ejerciéndose sobre toda esa superficie, aunque no está ejerciéndose de manera directa sobre el objeto, el hecho es que por el principio de Pascal, esa presión se va a transmitir a todo el interior del fluido. Todos los puntos entonces van a observar simultáneamente un incremento, una presión adicional debido al fluido exterior, ¿verdad? Vamos a tener entonces aquí que ese objeto no solo va a sentir la presión perdón, no solo va a sentir la presión ejercida por el agua en la que está en contacto directo, sino que además se va a transmitir sobre él la presión de la atmósfera. Eso es lo que nos está diciendo el principio de Pascal. La presión se transmite, ¿verdad? Y entonces eso da lugar a una ecuación que ya vamos a ver a continuación. ¿Alguna pregunta? Perdón que los estoy aburriendo con estos dibujitos, pero es para que les quede lo más. Le- Dígame. Sería presión manométrica y atmosférica, ¿verdad? Exactamente, vamos a eso entonces, correcto. La manométrica era presión sobre, eh, En este ¿sobre qué? caso, en este caso, la manométrica sería la presión ejercida por el agua y la presión barométrica, la ejercida por la atmósfera. ¿Verdad? Es lo que siente ese objeto. Siente simultáneamente la suma de las dos. O sea, la amarilla es la presión de la atmósfera, esta que está acá. La voy a pintar de amarillo para que nos quede claro. Entonces aquí vamos a tener la presión en amarillo, que es la presión debida a la atmósfera. Y la presión debida al fluido aparece en rojo, ¿verdad? Entonces, se suman las dos y lo que tenemos es una presión total conocida como presión absoluta. Aquí vamos a tener entonces que el fenómeno que se da es este, que la presión atmosférica, en esos casos en los que estoy planteando, se suma con la presión barométrica y da como resultado una presión que es conocida como presión absoluta, ¿verdad? Entonces tenemos esta expresión, esta expresión. Esta es la ecuación, perdón, la expresión que estaba Pablo mencionando. La presión absoluta es igual, por lo tanto, a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿verdad? En virtud del principio de Pascal. Es la ecuación que nos queda. Pero en términos muy generales, la manométrica, ¿cómo se definiría también? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? La manométrica sería, correcto, tiene razón. La manométrica usted la puede definir como la presión ejercida por fluidos diferentes a la atmósfera. Esa es la definición que tiene. Usted tiene un fluido que no es el fluido atmosférico, entonces la presión que ese fluido ejerce usted le va a llamar presión manométrica. Por ejemplo, el fluido, el aire que está en las llantas de nuestros vehículos no es el aire atmosférico. De suerte que cuando usted usa un medidor para medir la presión del aire en las llantas de su vehículo, este, ese medidor es un manómetro y la presión que usted está midiendo, como no es la de la atmósfera, es una presión manométrica, ¿verdad? Entonces, en términos generales, cualquier presión ejercida por un fluido que no sea la atmósfera es una presión manométrica. Y la presión barométrica, ya dando el nombre que tiene, lo voy a poner barométrica, es la presión exclusivamente debida al fluido atmosférico. ¿Por qué se llaman barométrica y manométrica? Porque los medidores que se usan para medirlas, aquí aparecen, se llaman
precisamente manómetro y barómetro. Aquí tenemos el barómetro. Este barómetro fue inventado por Torricelli y le sirvió para probar su teoría de que la presión ejercida por los fluidos, ¿se acuerdan la ecuación que dedujimos ayer? Que la presión ejercida por los fluidos, particularmente líquidos, era igual a la densidad del fluido, este es ρ, ¿verdad? Por la gravedad, por la altura de la columna de fluido. Entonces él midió la altura de la columna de mercurio cuando invirtió este tubo lleno de mercurio en un recipiente que también contenía mercurio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esta parte, que está en contacto directo con la atmósfera, ejercía su presión, la presión, la atmósfera. Aquí teníamos a la presión atmosférica. Y en esta porción de aquí, vamos a verla en una vista superior, veríamos lo siguiente, para que nos quede claro. Perdón. Tenemos aquí el área del recipiente vista de arriba, y ahí vamos a tener otro círculo más pequeño donde ejerce su presión el tubo, el fluido que está dentro del tubo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener en esa zona, la presión es esta zona de aquí, la presión la ejerce el mercurio que está dentro del tubo. Aquí empuja el mercurio y aquí alrededor empuja la atmósfera. ¿Qué sucede? Que el mercurio es mucho más pesado, tiene una densidad mucho mayor que la densidad que tiene el aire. Vamos a ver, a colocar aquí los valores. La densidad promedio cerca de la superficie de la Tierra del aire es de 1,29 kilogramos por metro cúbico, cerca de la superficie, ¿verdad? Cerca de la superficie. En cambio, la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Es enorme en comparación con la del aire. Y entonces, una columna de apenas 76 centímetros, como lo constató Torricelli, fue capaz de equilibrar la presión de la atmósfera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y como la columna de mercurio pesa más, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, porque la presión de la atmósfera no era capaz de soportar esa presión. Pero a medida que disminuía la altura, la presión del mercurio disminuía también, porque a menor altura de columna de mercurio, menor presión, hasta que llegó el momento en el que la presión ejercida en esta porción del fluido era igual a la presión ejercida en esta otra porción. Se equilibraron y entonces podíamos medir de manera indirecta la presión de la atmósfera. Y fue allí precisamente donde se acuñaron dos unidades. Entonces vino Torricelli, fíjense bien qué interesante es la historia. Vino Torricelli y dijo, la presión ejercida por una atmósfera, estaba en las costas del Mediterráneo, es igual a la presión ejercida por 76, o sea, 700 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces ahí se acuñan, vaya, hasta aquí no me deje escribir esto más allá, 700 milímetros de mercurio. Ahí se acuñan dos unidades de medición de presión, como lo pueden ver. ¿Se acuerdan que yo les mencioné eso? Entonces, eso fue un evento histórico muy importante de Torricelli, ¿verdad? Un italiano eh, que tuvo aplicación, tuvo incluso que ver en otras matemáticas. 760 milímetros de mercurio. ¿Preguntas? ¿Aló, aló? No, ¿No? Y el No, otro no, no. aparato que es más complicado es, para ese tendríamos que ver fluidos en movimiento, es este que se llama manómetro. El manómetro en su versión original es este. Exclusivamente lo que queremos es medir la presión de un fluido que está aquí confinado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ejerce su presión? Empuja
a una columna de agua en este tubo que está en U. Y al empujarlo provoca una diferencia de altura. ¿Se acuerdan que cuando usted mete el manómetro, lo pone en contacto con la válvula, salta una varita, ¿verdad? Pues esa varita que salta es lo mismo, es el mismo principio. El fluido dentro de, que usted quiere medir, aquí imagínese que esta es la llanta, ¿verdad? Esta es la llanta. Usted quiere medir la presión del aire que está confinado dentro de la llanta. Entonces usted lo que hace es introducir es ponerle en contacto con un aparato, en este caso el aire, sobre el cual ese aire va a interactuar y va a ejercer una presión. Lo va a empujar y va a producir una diferencia de altura. Y esa diferencia de alturas da lugar a la medición. Básicamente, la densidad de este objeto, de este fluido que esté aquí, multiplicado por la gravedad, por la diferencia de alturas que le provoca, es igual a la presión que está, si usted quiere medir. Pero esa ya es presión manométrica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una aplicación de Pascal que es muy interesante, muy básica, ¿verdad? Es muy básica, debo advertirlo, no nos entusiasmemos mucho, pero por lo menos da una explicación de cómo funcionan todos los sistemas hidráulicos. Vámonos a hacerlo aparte porque sí es interesante y sobre todo para ustedes que están estudiando ingeniería, ¿verdad? Son aplicaciones que son de interés. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense bien. A ver, déjenme borrar todo esto. Entonces vean, tenemos aquí em, tenemos aquí, un recipiente curioso. Este recipiente aquí hay un corte, ¿verdad? Tiene una, está constituido por un cilindro, lo voy a dibujar acá, un cilindro que tiene área transversal, digamos, A1, y que tiene un émbolo. Un émbolo es una tapadera móvil, como la de las jeringas, ¿verdad? Tiene un émbolo que se puede eh, mover con facilidad. Y tenemos otro cilindro que tiene un área transversal mayor, por ejemplo aquí, ¿verdad? Así. Y con una tapadera obviamente mayor, de área mayor, que es la tapadera de su émbolo. Son rígidos. Los conectamos mediante otro ducto rígido. Todo esto entonces tiene paredes rígidas. Muy bien. En su interior, entonces nosotros colocamos o vertimos un fluido. Aquí vertimos un fluido. Todo esto está lleno de un fluido. Ese fluido es un líquido. Tenemos cuidado que sea un líquido, ¿verdad? Porque si se trata de un gas, ya no funciona el principio de Pascal. Entonces tienen todo esto lleno de líquido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense bien. Este fluido es incompresible. No se puede comprimir. ¿Qué sucede cuando nosotros venimos y empujamos, ejercemos presión sobre este émbolo pequeño de área transversal, le voy a llamar A1, y este de área mayor le voy a llamar A2? Es evidente que A2 es mayor que A1. Entonces, bueno, ejercemos una fuerza F1, empujamos. Fíjense bien que esto define una presión de acción, una presión de entrada, que es la razón de la fuerza que estamos ejerciendo sobre el área sobre la que la estamos ejerciendo. Se cumple el principio de Pascal. O sea, las moléculas que están directamente en contacto con el émbolo, esta película de moléculas que están acá, este pequeño disco, es la región de todo este fluido que siente la acción de la presión externa y por lo tanto es la que siente la diferencia de presión. Pero dice Pascal que esa presión se va a transmitir a todos los puntos del fluido sin cambio. Es decir, todas las partes del fluido sienten esa diferencia de presión. Y entonces, miren, llega un momento
en la que esa presión la ejercen las moléculas que están en contacto con el otro émbolo. Por lo tanto, el otro émbolo va a experimentar una presión de salida, una presión de reacción. Hay una fuerza con la que va a ser levantado ese émbolo. Ese émbolo se va a mover. Si yo empujo, entonces, este émbolo se levanta. ¿Están de acuerdo? Ven, eso es algo muy sencillo. Empuja uno y el otro émbolo se levanta. ¿Alguna pregunta? No me dejen solo aquí, jóvenes. Estoy No, ingeniero. Perfecto. Entonces, miren, sobre un área transversal. Entonces, esto produce una presión de salida. Le voy a llamar P sub 2, que es la fuerza de salida entre el área de salida. Pero, ¿qué sucede? Que Pascal nos dice que esas presiones son iguales. Entonces yo debería, porque es la misma presión. La presión, dice, se transmite sin cambio. O sea que esta presión que usted está ejerciendo aquí es la misma con la que se siente del otro lado. Si sustituimos las relaciones de fuerza-área, aquí nos quedaría F1 sobre área 1 igual a F2 sobre área 2. Y fíjense bien lo interesante. Si yo despejo para área 2, obtengo esta expresión que está acá. Perdón, para la fuerza 2. La fuerza 2 es igual a la fuerza con la que empujo multiplicado, perdón, por una razón de área. Yo no me deja escribir aquí esto, aquí está. Que es área 2 sobre área 1. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que esto que está aquí es un número mayor que la unidad, porque el área 2 es mayor que el área 1. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de que usted está comparando el tubo que, ah, el pequeño tubo que ejerce usted, que usted tiene cuando usted frena. Cuando usted frena, lo que usted tiene es que el pedal empuja a este émbolo y usted tiene un tubo muy, muy delgado. No sé si ustedes han visto el sistema de freno. El tubo que hay, que es un tubo muy rígido de acero, es muy delgado. Pero ese tubo se conecta con todas las pastillas de frenos y las pastillas de frenos tienen áreas muy grandes. No sé si las han visto. Déjenme ver qué me dicen aquí. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la fuerza, fíjense bien, vamos a suponer, por ejemplo, entonces, que el área de todas las pastillas de freno, sumadas de las 4 llantas, en el caso de que tengamos un sistema normal, es mucho mayor. Vamos a suponer que el área 2, por ejemplo, es 100 veces mayor que el área 1, el área del tubito, el único tubo en el que usted empuja con su pedal. Aquí usted va a tener un factor, si ese es el caso, de 100. Es decir, se produce una amplificación de la fuerza. La fuerza con la que usted empuja, la fuerza de su pierna, se amplifica 100 veces y termina siendo una fuerza con la que usted logra detener a su vehículo, que puede tener 1 o 2 toneladas. Así, de manera fundamental, funcionan los sistemas hidráulicos. Creo que hay un problema o dos problemas en la tarea que simplemente se basa en utilizar esta ecuación, ¿no? Entonces, para que ya tengan claro eso. Bueno, vámonos al último tema. En 8 minutos lo describo, solo lo voy a describir. Hay una historia muy interesante, es tan interesante que quedó miren, 212 antes de Cristo. Esto fue hace 2200, más de 2200 años. Vean ustedes, yo siempre he sido admirador de los griegos, los griegos de esa época, ¿verdad? Llegaron a conclusiones increíbles, incluso el átomo. Ellos le dieron el nombre al átomo y hasta el concepto. Dijeron que el átomo era formado por partículas muy pequeñas, indivisibles, ¿verdad? Que eran todas iguales, claro. No tenían la posibilidad de encontrar toda la solución, pero dieron los inicios. Pues resulta que este señor Arquímedes vivía en Siracusa, un reino que pasaba continuamente defendiéndose de los romanos, porque los romanos estaban empecinados en conquistarlo. Y no lo lograban hacer. ¿Por qué? Porque este señor, Arquímedes, era el genio del reino. Y hay unos documentales que lastimosamente ya desaparecieron de Netflix. Creo que estaban en History Channel, donde describen que son varios, ojalá lo pudieran buscar ustedes ahí. Es interesante ver
las armas que este señor inventó. Hay la más importante, la más efectiva era una que se llamaba la garra de Arquímedes. Era un sistema que funcionaba con hidráulica y que empujaba a los barcos cuando pasaban por el estrecho y los hundía. Inventó también un concentrador de rayos de sol y los quemaba. Y hay varios armas que él inventaba. Pues resulta que en virtud de esto, los de ese reino estaban a salvo de los romanos durante mucho tiempo. En una ocasión, el rey le dio una cantidad de oro a un orfebre para que le confeccionara una corona. Había un problema con este rey y probablemente por eso era tan efectivo Arquímedes. Y era la siguiente: cuando él le encargaba a usted una tarea, le preguntaba cuánto tiempo le iba a llevar completarla. Si el tiempo se cumplía, si el plazo se cumplía y usted no había terminado la tarea, sencillamente le cortaba la cabeza, ¿verdad? Pues resulta que regresa el orfebre y le trae la corona. Pero el rey le asaltó una duda. Él se preguntó, ¿qué tal si este tipo no usó todo el oro y se quedó con algo? O si lo sustituyó por cobre o por bronce. Entonces llamó a Arquímedes y le dijo: Arquímedes, fíjate que necesito saber si esta cantidad de oro que yo le di a este tipo hace tanto tiempo es la que efectivamente hay en la corona. Y entonces ese problema lo tuvo Arquímedes. Obviamente le dieron un plazo y él sabía que si ese plazo se vencía, perdía la cabeza. Entonces recuerda la historia que en una ocasión Arquímedes se encontraba en una bañera, porque ahí no había grifos, no había agua corriente, y entonces se bañaban sumergiéndose en bañeras y observó que su brazo flotaba en el agua. Entonces eso fue el trigger, ¿verdad? Que disparó la idea que le permitió resolver el problema, que es precisamente el principio de Arquímedes. Luego hay un problema que donde se plantea precisamente los resultados. Y entonces, el principio de flotación funciona, al que se le denomina principio de flotación, funciona de la siguiente manera. Es muy sencillo de entenderlo. Fíjense bien. Usted esencialmente tiene una interacción entre un objeto llamado fluido y otro objeto más. En este caso, lo que les había mencionado al inicio. Usted tiene un objeto. Este objeto usted lo va a introducir en el agua, pero se acordarán cómo encontramos que ejercen su presión los fluidos. ¿Se acuerdan? Los fluidos ejercen su presión de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí se produce una fuerza de interacción. El cuerpo llega, irrumpe, y lo que hace el cuerpo al sumergirse en ese fluido es desalojar fluido. Él, para ocupar el espacio geométrico dentro del fluido, tiene que desalojar una cantidad, un volumen de fluido igual a su volumen. ¿De acuerdo? Como consecuencia, el fluido reacciona con la tercera ley de Newton. Entonces el fluido dice, bueno, eh, me desalojas, yo trato de desalojarte. Y él empieza a empujar, empieza a ejercer en todas las direcciones hacia afuera una fuerza de reacción. Como resultado se produce una fuerza, que es una fuerza total, una fuerza resultante, a la que se denomina fuerza de empuje, le llaman también fuerza, empuje de Arquímedes. Yo le voy a llamar fuerza de Arquímedes. Voy a usar una A para recordar que además es una fuerza ascendente, ¿verdad? Y aquí definió Arquímedes a qué era igual esa fuerza. Miren que aquí está definiendo un vector. Dice él que esa fuerza que se ejerce de arriba hacia abajo
se debe a que cualquier cuerpo sumergido dentro de un fluido, y miren qué interesante, cualquiera, o sea, que esto vale incluso para gases. Por eso es tan importante esta ley de Arquímedes. Experimenta entonces ese cuerpo que está interactuando eh, con un fluido cualquiera, va a experimentar una fuerza, miren, vertical ascendente. ¿Qué es vertical? Es la dirección del vector. ¿Qué es ascendente? Es el sentido del vector. Y aquí al final nos dice que es igual a magnitud. Y dice igual al peso del fluido desalojado. De suerte que uno puede fácilmente, ya vamos a terminar, Jonas, un par de minutos. De suerte que uno puede, y eso es probablemente lo que se hace en algunos laboratorios. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Usted toma un recipiente, un beaker, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de ese beaker o dentro de ese, hay una cantidad de agua, ¿verdad? Entonces usted mide, como es un beaker, mide con precisión el volumen del agua. Luego toma un objeto diferente. Vamos a tomar una esfera de algún material cualquiera y lo sumergimos dentro del fluido, sujeto a una cuerda, ¿verdad? Aquí vamos a tener entonces una cuerda aquí que sujeta a ese recipiente, una pequeña cuerda que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que usted tuviese este fluido hasta el tope. Imagínese que ese fluido llena totalmente ese beaker. ¿Qué va a ocurrir cuando usted introduzca ese objeto de volumen B? Ese objeto tiene volumen B, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que se va a derramar exactamente el mismo volumen B de fluido. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, ¿Verdad? ¿Verdad? sí. Entonces yo Sí. tengo un fluido derramado. Entonces voy a traer ese fluido derramado, ¿verdad? Y me voy a ir a una balanza y lo voy a pesar. Les voy a decir, bueno, voy a medir, voy a tomar una balanza y a medir cuánto es la masa de ese fluido derramado. Entonces aquí tenemos una balanza, eh, ¿verdad? Esa balanza nos va a dar una lectura de ese objeto con una aguja. Aquí vamos a tener una aguja. Y vamos a tener la masa del objeto. Ese objeto tiene masa no sé cuánto. ¿Y qué dice el principio de Arquímedes? Nos dice que la fuerza, esa fuerza que siente el objeto al interactuar con esta fuerza ascendente, dice, vertical ascendente, debe ser igual, dice, al peso de ese fluido desalojado. Entonces, aquí vamos a tener una fuerza ejercida por el fluido directamente en forma vertical. Ahí está, esa fuerza que está ahí. Lo vamos a llamar fuerza de Arquímedes, que va a ser igual, dice Arquímedes, al peso del fluido desalojado, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, fíjense bien, tomamos esa definición que nos dice Arquímedes, nos dice que esa fuerza es igual, dice él, al peso, es decir, a la masa de ese fluido desalojado por la gravedad, ¿verdad? Dividido, no, es simplemente igual al peso del fluido desalojado. Pero ¿qué sucede? Sucede que la masa de ese fluido tiene una densidad ρ. Ese fluido tiene una densidad. Esa densidad, déjenme ver si encuentro a ρ rápidamente aquí. No lo tengo, aquí está. Bueno, vamos a tomar, aquí está ρ, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que ese fluido tiene una densidad, ¿verdad? Y entonces yo sé que puedo encontrar la masa de ese fluido, la puedo expresar precisamente como ρ, pero multiplicado por su volumen, ¿verdad? Es igual a ρ multiplicado por el volumen del cuerpo. ¿Están de acuerdo? Multiplicado por la gravedad. Y aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar para poder hacer todas nuestras deducciones. Lo vamos a marcar así. Es una ecuación muy importante. Esta es la ecuación que vamos a utilizar.
para el cálculo del empuje de Arquímedes, es esto. Esto es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Por ahí. Con eso vamos a concluir hoy. Aquí están las ecuaciones. Nos vamos a dedicar mañana, los objetivos de mañana van a ser justamente resolver problemas. Vamos a estar un par de días. Primero vamos a resolver problemas de presión, de la primera ecuación de presión, ¿verdad? Aquí está. Y después de aplicaciones del principio de Pascal. Y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Estas ecuaciones que están aquí son las fundamentales para mañana, ¿verdad?